A continuación, las voces del sí. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí. Con todos los amigos, un gusto de estar en un nuevo programa de Las Voces del Sí. Hoy estamos complacidos por la presencia de un personaje que tiene un enorme recorrido y trascendencia en el mundo político, jurídico, legal del Ecuador. En este programa nos acompaña el doctor Washington Pesantes para hablar desde su perspectiva de la consulta popular y lo que se juega el pueblo ecuatoriano este próximo 4 de febrero. Presentarlo a Washington Pesantes sería una necesidad que en este momento no se justifica. Él se presenta por sí solo, uno de los más grandes jurisconsultos reconocidos como ex fiscal general del Estado. Hoy es el líder de un partido político que lo propuso como candidato presidencial en las anteriores elecciones, Unión Ecuatoriana, de las listas 19. Así que Washington, bienvenido al programa, encantado de que esté con nosotros. Gracias, César, por la invitación. Para mí es un placer compartir estos momentos y saludar en primer lugar a la audiencia de Las Voces por el Sí. Siempre a la orden, ¿no? Muchísimas gracias. Hoy vamos a entrar en materia. Con Washington Pesantes vamos a hacer una perspectiva de lo que significa el pedido que ha hecho el presidente de la República para que los ecuatorianos nos pronunciemos el 4 de febrero. Y uno de los primeros temas sobre los que el Ecuador se tiene que pronunciar es algo que Washington Pesantes lo puso en la agenda del debate nacional hace muchos años. Yo fui testigo de ello, cuando él propuso a la Asamblea Constituyente la necesidad de darle al Ecuador un instrumento de persecución al crimen organizado que azotaba y sigue azotando al Ecuador el flagelo de la corrupción, la ley de extinción de dominio. Hoy la pregunta anticorrupción que presenta el presidente de la República en esta próxima consulta popular es la corrupción. Sobre ese tema, Washington, ¿cuál es la visión suya, de su partido, respecto a esta pregunta que tiene que ver con que ningún funcionario público que haya tenido vinculaciones con corrupción puede volver ni siquiera a postularse, y peor al ejercicio público, y además la búsqueda de recuperar los bienes mal habidos de esos malos funcionarios públicos? Muy interesante la pregunta. Permítame decirle antes que Unión Ecuatoriana, listas 19, este movimiento nacional, optó, en cuanto se puso a consideración de los ecuatorianos la posibilidad de la consulta, optó por votar sí en cada una de las 7 preguntas. ¿Por qué? Esta es una situación de principios, es una situación de consecuencia con lo que nosotros venimos proponiendo desde hace mucho tiempo atrás. Creemos que es un paso adelante la consulta, sin tener todos los temas que los ecuatorianos quisiéramos. Es un paso adelante y yo diría que es la antesala de lo que creemos fundamental, la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí se han consultado temas importantes que tienden a institucionalizar el país. Nosotros creemos que es hora de institucionalizar el país, de rescatar la democracia que, aunque sea incipiente, lo tuvimos hasta enero 15 del 2007 y que después de manera paulatina se fue deteriorando con la presencia del gobierno de la Revolución Ciudadana.
pareció obedecer a una estrategia para destruir instituciones. Institucionalidad, que significa el respeto a las demás funciones del Estado dentro de un sistema de equilibrios, de contrapesos que establece el derecho constitucional, que fue vulnerado en definitiva por el gobierno anterior. Institucionalidad, que significa respetar la autonomía de instituciones como el Seguro Social, como las universidades, que en fin fueron arrasadas prácticamente, manipuladas por el gobierno anterior, de manera que en principio nosotros estamos apoyando la consulta como una forma de recuperar la incipiente democracia que debemos fortalecerlos. Eso de un lado y como una justificación a nuestra posición. Usted me pregunta algo que es muy importante, el tema anticorrupción. Y aquí cabe aclarar, se ha hablado o se viene hablando de la muerte civil. Y yo haría una digresión de carácter jurídico, constitucional. Aquí no existe muerte civil. Lo que podemos estar hablando doctrinariamente es de la muerte política. ¿Por qué? Porque la persona sancionada por actos de corrupción, llámense ilícitos penales, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y peculado, más 5 tipos penales que han agregado en la consulta, en adelante, en caso de tener sentencia condenatoria ejecutoria, es decir, que causa autoridad de cosa juzgada, no podrán ocupar funciones públicas, no podrán ni postularse ni ser nombrados ministros, etcétera, subsecretarios y más. Esto sería la muerte política. Y ya tiene antecedentes, ya está en la Constitución. Ya está. Lo estuvo en la Constitución del 98, la prohibición de que ejerzan funciones públicas. Aquí lo que se ha hecho es aumentar penas y lo que se ha hecho es añadir otros delitos como el testaferrismo, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos. Se ha añadido a los 4 delitos que ya constan desde hace tiempo. Esto es la muerte política. La muerte civil es una institución mucho más fuerte, más aguda. ¿Qué significa la muerte civil? Que una persona que ha sido condenada por estos actos de corrupción no podría administrar ni siquiera su propio patrimonio de por vida. No puede testar, no puede hacer testamentos. Es una interdicción. Eso es mucho más grave y algunas legislaciones como en el Perú lo tienen, de manera que con propiedad hablaremos de la muerte política de aquellas personas, aquellos ecuatorianos que han sido sancionados con sentencia condenatoria ejecutoriada. En cuanto, me parece que esa es una medida pedagógica con el fin de prevenir que se sigan cometiendo estos delitos de manera recurrente, como ha sucedido en el Ecuador, no de hoy, de siempre, por desgracia. Ese es un mecanismo importante, pero hay que complementar con otros mecanismos. Uno de ellos es el que usted acaba de señalar. Cuando el congresillo o la Asamblea Constituyente reducida, es decir, lo que quedó de la Asamblea Constituyente Montecristi acá en Quito, acudí en mi calidad en ese tiempo de fiscal general del Estado a presentar el proyecto de ley de extinción de dominio y tuve el apoyo de legisladores como usted y en principio el apoyo del Ejecutivo. Luego optaron por el camino más fácil. Es una ley muy buena, necesaria, pero hoy no vamos a agitar las aguas. Pasaron al archivo con el apoyo de ciertos legisladores que eran de país y que ya se identificaban con las posiciones de defensa de los intereses de siempre, y más los grupos de derecha tradicional, que como hoy ya están viéndole peros a ese proyecto de ley que bien ha hecho el fiscal general actual de retomarlo. Y yo pues he de agradecer, usted tuvo en esa calidad de legislador, tuvo la hombría de bien de abanderarse con el proyecto. Puedo haber tenido imperfecciones, pero si se manda un proyecto es posible de mejorarlo. Más aún, aquellos que dijeron y hoy pretenden reeditar el discurso gastado de que podría ser inconstitucional, les hacemos saber. Esa ley de extinción de dominio es una recomendación de las Naciones Unidas. Existe un modelo de ley recomendado a todas las naciones del mundo.
Cuando yo presenté, y ya lo tenía Colombia, ya lo tenía España, lo tiene Perú. ¿Cómo puede ser? Si la Constitución es una matriz, la Declaración de Derechos es una matriz para todo el mundo, democrático. Entonces, ¿cómo es que en Colombia es perfectamente constitucional y aquí en el Ecuador aparentemente no lo es? Porque ya escuché a uno o dos legisladores, a quienes respeto, pero están equivocados en decir, es que habría que ver la inconstitucionalidad. Es un mecanismo importante. Otro de aquellos sería también eliminar el artículo 581 del COIR, en donde prácticamente le amarran a la fiscalía, voy a utilizar este término, en los casos de peculado, que son los delitos más repetidos en el país, en los casos de peculado, apropiarse en definitiva del dinero de los ecuatorianos, no puede hacer nada el fiscal. Si es que previamente no existe ese requisito de procedibilidad. En términos comunes, si el contralor no le envía un informe diciendo aquí he encontrado indicios de responsabilidad penal, el fiscal puede enterarse y no puede hacer absolutamente nada. Es una mañosería que se inventó en el 2010 y que partió de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Lo digo en palabras muy claras. Yo acudí a todos los organismos para pedir que se derogue esa resolución que después, mañosa y arbitrariamente, legisladores del periodo pasado lo elevaron a categoría de ley. Entonces ahí tiene 2, 3 mecanismos de lucha contra la corrupción. De manera que nosotros, por esto y otros motivos, apoyamos el sí en esa pregunta. En la primera pregunta, entonces, bien vale un sí. El vivir en una sociedad libre de corrupción es el desafío. La segunda pregunta nos dice con absoluta claridad: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted presente en la dinámica de que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2005? En esta pregunta, Washington, se habla de que es una pregunta que tiene nombre y apellido, que está dirigida a una persona, a quien ejerció el poder. ¿Cuál es la lectura de ustedes? ¿La reelección indefinida es necesaria en una democracia sana? ¿O deberíamos mantener lo que 100 asambleístas a espaldas del pueblo ecuatoriano escribieron en una enmienda constitucional que echó al traste uno de los principios que establecía alternabilidad en la democracia ecuatoriana? Ahí usted tiene la palabra. Desde luego, yo lo voy a defender por doctrina, por jurisprudencia, por costumbre, doctrinariamente, y desde la Revolución Francesa, que termina con las monarquías. Una monarquía se caracteriza por ser vitalicia. La antítesis de la monarquía es la democracia republicana, república, que significa alternabilidad. No me vengan con sofismas a decir que no es un pilar fundamental en la democracia la alternabilidad. Lo vitalicio, lo eterno es a la monarquía, así como a la democracia es la alternabilidad. También, mientras en la monarquía existe concentración de poderes en una sola mano, en manos de las testas coronadas de los reyes monarcas, en democracia hay división de poderes, de manera que no hay lugar siquiera a discusión. La constatación histórica en nuestro país nos demuestra que aquellos caudillos que pretendieron perennizarse en el uso del poder, asesinaron a la democracia y terminaron como terminaron, algunos, por desgracia, arrastrados, ¿no es cierto? La presencia de un caudillo que gravitó en el país 50 años y que se le religió, más allá de sus capacidades intelectuales que son reconocidas, no hay cabe duda, 50 años, 5 veces presidente, eso hizo que muchas generaciones queden postergadas. ¿Y qué más podemos decir? No hay ninguna posibilidad de que un país democrático permanezcan en el poder por más de 1 o 2 veces.
De manera que nosotros estamos totalmente a favor de esa pregunta. Pero es más, lo dijimos hace tiempo y lo reiteramos en las elecciones pasadas. No es que nos oponemos, mucha pretensión de aquellos que pretenden decir es contra mí. No, señores. Yo dije, y vuelvo a repetir, no creo en las reelecciones ni de prefectos que están 20 años, ni de alcaldes que están 16. Hubo un alcalde de Muisne, me parece, estuvo 25 años. Solamente faltaba que mediante testamento deje la alcaldía al hijo. Los alcaldes y esa casta política absurda que cierra el paso a otras generaciones, las nuevas formas de ver la vida, que pasan de la alcaldía a la prefectura. Es más, hasta se debería pensar en que eso no suceda. Hay una casta que pretende vivir de la política. De manera que estoy totalmente a favor de esa pregunta, en contra de la reelección, y vienen con cosas absurdas a pretender justificar argumentos que no resisten el menor cuestionamiento. Cuando dicen, es que democrático es darle la posibilidad al pueblo que vote por todo el mundo, inclusive por el que quiere reelegirse. Y yo le pregunto a usted que es o ha sido, seguirá siendo un político activo, y yo pregunto, ¿acaso los que pretenden reelegirse no utilizan todas las herramientas del poder, los mecanismos, el dinero de los ecuatorianos para pretender elegirse? ¿Eso es democrático? Ya hemos visto, aquí se nombra un alcalde y por mala gestión que lo haga ya pretende reelegirse. Estamos viendo ahora cómo alcaldes utilizan todos los mecanismos. He visto en un diario de Quito, en el diario La Hora, cómo las 2 primeras páginas hace propaganda el alcalde de Quito. El pueblo sabrá juzgar en su debido momento, y así le puedo hablar de casi todos, de manera que no a la reelección, no solamente de presidente, sino en las distintas instancias de poder nacional y local. La reelección indefinida es un mecanismo perverso que afecta a la democracia en su razón de ser. Yo creo que la lectura que se está haciendo de que la reelección indefinida está orientada a una persona es un manejo extremadamente rebuscado para intentar decirle no a esta pregunta. Su presentación de esta propuesta de Unión Ecuatoriana deja extremadamente claro, yo diría pedagógicamente, el desarrollo de esta pregunta, y yo creo que esta es una voz valiosa para el sí. Entramos a la tercera pregunta, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Ese Consejo de Participación Ciudadana tenía una enorme expectativa en la construcción de un instrumento desde la ciudadanía para controlar el poder. Eso terminó siendo apenas una agencia de empleos, decía yo alguna vez, y hoy el pueblo tiene la oportunidad de establecer la posibilidad de que se den por terminado las funciones de un Consejo de Participación Ciudadana que nos ha entregado al mejor Contralor de la República que podía haber en la historia de los concursos de méritos y que hoy está por los tejados. El que tenía 100 es el Contralor que pasa a la historia como un Contralor que facturaba sus informes en la Contraloría y que está hoy enjuiciado por concusión. El día anteayer se formalizó ese enjuiciamiento al Contralor General del Estado. Y esta pregunta plantea la necesidad de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control sea elegido no por ternas del presidente de la República ni en la Asamblea, sino que vengan electos de manera directa en elecciones universales por el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su visión de esta pregunta? Nosotros vamos a apoyar también esta pregunta, pero aquí es necesario hacer algún análisis. Yo creo que este quinto poder, porque naturalmente y desde que tenemos el constitucionalismo moderno, tenemos la función ejecutiva, judicial, legislativa, y un cuarto poder que se ha dado denominada la función electoral. No, en esencia no son poderes, son funciones. El poder es único. Y acá apareció en la Constitución de Montecristi el quinto poder, que parece ser
un símil de la Constitución venezolana, porque no hay antecedentes en ningún otro país sobre el llamado quinto poder. Y yo saludo la iniciativa en ese aspecto de los congresistas, de los asambleístas constituyentes, quizá imbuidos de una voluntad de mayor participación ciudadana, crearon este quinto poder, insisto, que es ajeno a nuestra tradición jurídico-constitucional. Novísimo, para algunos una novelería. Más allá de eso, ese quinto poder, de la cual es un segmento el Consejo, la parte más visible del quinto poder, quizá sea el Consejo de Participación Ciudadana, desde un comienzo fue secuestrado por el Ejecutivo. Lo digo muy claro, fue secuestrado y se convirtió en un consejo de control hacia el Estado, sino el control estatal hacia la ciudadanía. Secuestraron el consejo, nombraron a doña Juanita Miranda, me parece, la licenciada Miranda, que se encargó de los primeros concursos a partir del 2009. Y mire usted, salvo alguna honrosa excepción que confirma la regla, a alguien se le escapó y resultó bueno, digno de ocupar un puesto, lo demás ha sido deplorable. No quiero insistir en los nombres. Ya son las principales autoridades de control. Estamos hablando de Contralor, Fiscal, Procurador General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Constitucional. Son 9 instituciones, no son solamente 9 personas. Algunos son órganos plurales que han pasado la nominación de este Consejo de Participación Ciudadana. Una de las personas elegidas es el fiscal que vino de España, que me sucedió en las funciones. Y quiero decir muy claramente, reiterar lo que dije de manera respetuosa, pero muy clara. Antes de que se llame a concurso de fiscal para sucederme, ya se sabía que el nuevo fiscal viene de España. Aquí se denunció públicamente y está en documentos que se le enviaron las preguntas. Le hicieron una serie de recalificaciones para que finalmente se alce con el puesto con una ventaja de 2 puntos. Cuando yo gané un concurso en el 2006, organizado por el Consejo Nacional de la Judicatura de ese entonces, había una diferencia de 30 puntos. De manera que nació cuestionado de origen. Y miren ustedes en qué terminó el triste paso del fiscal Chiriboga por la Fiscalía, que además destrozó la institucionalidad que dejamos en la Fiscalía. De manera que por donde se lo vea, de otro lado, ese Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una cortina de humo para elegir a los funcionales militantes del país, a los distintas autoridades de control, no cumplió su función. ¿Cuál es otra función importante? La lucha contra la corrupción. No conozco de un solo caso que hayan acudido a la justicia mediante investigación y denuncia. No obstante que tienen una burocracia florida, usted lo sabe. Por ahí pasó una persona de triste recordación y que veo que ha tenido tanta suerte en el correísmo que pasó por todas partes. Fue sacada en mi administración, fue sacada de la Fiscalía del Oro. Luego esta señora logró enquistarse, vaya usted, como secretaria ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana. Luego pasa a la Corte. En todas partes pasa haciendo daño. Ahí archivó el proceso contra Petrobras en Palo Azul. Y finalmente hoy recaló en el Ministerio de Justicia como subsecretaria. Mira, estoy hablando de la señora Lucy Blasio. Esto es el Consejo de Participación Ciudadana. Cero en la lucha contra la corrupción. Y ustedes deben tener un plan nacional anticorrupción. No han hecho absolutamente nada. Y desvergonzadamente, César, salen estos días a plantear un recurso, a hacernos quedar mal, sin agotar el recurso como establece la ley interno. Acuden ante la Comisión de Derechos Humanos 3 de ellos a reclamar su puestito. ¡Qué poca dignidad! Cuando está en cuestión su permanencia, si tuvieran algo de decencia, deberían decirle al país: aquí está mi renuncia previamente, y no aferrarse a su puesto. Y así hay 3 o 4 funcionarios que ojalá se vayan, y lo más pronto, por sanidad pública. Estamos hablando con el doctor Washington Pesantes, una voz del sí sobre un tema tan importante y que es muy polémico además. No sé si en este punto cabe analizar la duda que se tiene. ¿No será que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana
electos por sufragio universal terminan siendo actores políticos, muy politizados. Y esa es una inquietud que tiene la ciudadanía respecto a que se abra. Sí, pero por otro lado, vengan otros, o sea, los que van a venir. Los nuevos van a ser electos. Porque los actuales, más que actores políticos, han sido una especie de cortesanos. Después de pasar de secretarios privados, de secretarios anticorrupción, les consiguen otro puestito, sus nexos con las asambleístas, sus maridajes les han llevado a esos sitios. Ahora, yo creo que evidentemente sí existe algún riesgo de que el presidente de la República envíe ternas, pero lo ha dicho con claridad. Allá va a ir gente que no sean amigos de los asambleístas ni amigos míos, y eso ya en cierta manera es una garantía de que... Qué bueno para el país. Estas son las visiones. Pero no hay, yo diría que pase lo que pase, no hay peor consejo, no habrá peor consejo que lo que tenemos. Bueno, esa es la visión de Washington Pesantes, una voz del sí que le da esperanza y futuro al Ecuador, y que este 4 de febrero en las urnas le dará al Ecuador una salida para combatir la corrupción y para recuperar la democracia. El sí es un camino que nosotros lo vamos a transitar. Muchísimas gracias por su atención y gracias por acompañarnos en este programa, doctor Washington Pesantes. Gracias, un placer de conversar con usted, un placer estar en este canal de Amigos Telesucesos y saludar a la ciudadanía. Siempre a la orden. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí.